Benjamin Franklin dijo, nunca hubo una buena guerra o una paz mala. La paz siempre es bienvenida. Por lo general, todos anhelamos la paz. Pero a pesar de que el ser humano valore tanto la paz y se premie la paz y desee la paz, no obstante, lo que llama la atención es que vemos tanta falta de paz en nuestro mundo. En el siglo pasado, por ejemplo, no hubo ni un solo día donde no se oyeran el ruido de las armas en algún lugar de nuestro planeta. Y durante este siglo la cosa no ha sido mejor. La falta de paz no solo la vemos en los conflictos bélicos, sino también en la falta de paz social o la falta de paz mental. Lo vemos en las redes sociales, en las escuelas con los casos de mobbing o en el trabajo, en los conflictos matrimoniales y familiares o en la saturación de las praxis de los terapeutas. Esta semana en las noticias se informaba de preocupante aumento de suicidios en Europa como una de las consecuencias de la pandemia. Vemos hoy mucha ausencia de paz. Y todas estas manifestaciones de ausencia de paz tienen una misma raíz. Como bien decía un arzobispo canadiense, lo que sucede en realidad es que hay ausencia de paz en el mundo porque hay falta de paz interior en el hombre. Y es esta falta de paz interior lo que puede producir en nosotros ansiedad, insomnios, temor y nos lleva a conflictos con otros o incluso con nosotros mismos. En las últimas 2 semanas hablamos sobre el amor y la alegría y hoy queremos hablar sobre otro aspecto del fruto del Espíritu de Dios, la paz. Les invito a orar. Querido Padre, te pedimos tu bendición esta mañana. Tú que eres el Dios de paz, abre nuestro entendimiento y háblanos con tu Espíritu. Amén. ¿Cómo definimos la paz? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? El significado general que tenemos de paz es que es lo contrario de guerra. Paz es la ausencia de conflictos, de problemas. Y podemos pensar que la paz está determinada por el ambiente en el que vivo. Si vivo en un país en guerra o si las circunstancias a mi alrededor son conflictivas en mi trabajo, en mis estudios o incluso en mi hogar, entonces no puedo tener paz. Otro concepto que usualmente tenemos acerca de la paz es que es un sentimiento o una sensación del alma. Entonces,
Muchos buscan este sosiego del alma, esta sensación, este sentimiento profundo del alma. Por eso algunos buscan esta sensación espiritual a través de la meditación o se van a retiros de fines de semana. Por ejemplo, existen retiros de silencio donde solamente uno está en silencio. Casi no conozco a un latino que haya estado en un retiro de silencio. Yo creo que es casi imposible para nosotros latinos pasar mucho tiempo sin hablar. Estos retiros deben estar hechos para otras culturas, seguramente. La pregunta que nos debemos hacer ¿es la paz que produce el espíritu esta sensación del alma? ¿O solo se produce cuando no tenemos ningún conflicto? La Biblia habla mucho acerca de la paz. Por ejemplo, David escribió: En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. David decía que dormía en paz, no porque su ambiente alrededor estaba libre de conflictos o no tuviera problemas, o porque en esos momentos podía recibir esa sensación de paz en el alma. No, sino que solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Uno de los aspectos fundamentales que produce el Espíritu de Dios es que la paz no depende de las circunstancias que nos rodeen y no está basada en los sentimientos que pueda experimentar en un momento, sino en Dios. Cuando Jesús está con sus discípulos en el aposento alto donde celebrará la última cena, Él sabe que pronto vendrán por Él para buscarle, arrestarle y finalmente ejecutarle. Él sabe que las siguientes horas van a ser muy complejas para sus discípulos. Miren lo que les dice a sus discípulos. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Cuando la Biblia define la paz, no la describe como la ausencia de conflictos, problemas, etc., sino más bien la define como la presencia de Jesús. Además, Jesús nos dice que su paz es un regalo que Él da. Fíjate, no nos pone condiciones para darnos esta paz.
Esto es maravilloso. Y esta paz de Jesús nos da un corazón que no tiene miedo. Hace unos años llegó una mujer a una de nuestras reuniones de encuentro. Una amiga la invitó, pues esta mujer estaba muy angustiada, pues hacía poco que su hermano había muerto repentinamente. Pero además ella había estado peleada con su hermano y no habían solucionado este conflicto. En aquella reunión, ella no nos contó esta situación que estaba viviendo. Solo nos pidió que orásemos por ella, porque no podía dormir y tenía mucha ansiedad. Y eso hicimos. Oramos por ella. A la semana siguiente regresó muy alegre. Tenía otro semblante. Y en medio de la reunión habló delante de todos para agradecernos por haber orado por ella. Dice que Dios le dio una paz tan grande que volvió a dormir y la ansiedad se fue. Desde ese día, su fe en Dios cambió. En realidad, la paz de Jesús cambió su vida hasta hoy. Esta es la paz que ofrece Jesús. Su paz, una paz aún en medio de una tormenta. Y así como existen cosas que nos roban la paz, también hay cosas que son esenciales para experimentar la paz que Dios nos da. Una de las cosas para experimentar la paz de Dios es tener una relación sana con Él. Si cuando una persona me dice, René, tengo que conversar contigo, yo intuyo que no se trata de consejería, sino por algún conflicto conmigo. Y cuando esa persona es mi esposa, se me va completamente la paz. Y normalmente quedo libre de esa ansiedad después de conversar personalmente y aclarar cualquier conflicto. Y de igual manera sucede con Dios. No podemos disfrutar de paz en nuestra vida si no tenemos paz con Dios, si hay cosas que no hemos resuelto con Él. Y al igual que mi esposa, que es la que siempre da el primer paso para resolver nuestros conflictos, Dios también lo ha hecho. A ver lo que nos dice Isaías. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Así que si tu relación con Dios está rota, o hace mucho tiempo que no te hablas con Él y te has distanciado de Él, tienes que saber que Dios espera para que hagas una cita con Él. A través de la fe en Jesús podemos tener paz con Dios. Su muerte y su resurrección nos permite tener paz con Dios.
Pablo dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las claves para vivir esta paz de Jesús. Otra de las claves para la paz en nuestra vida es tener relaciones saludables con los demás, sean personas de mi familia, mis colegas de trabajo o compañeros de estudio o los vecinos. Pablo nos alienta a escoger la paz siempre que sea posible y en cada situación mientras tengamos la responsabilidad y el control. Dice, si es posible y en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. Somos imperfectos, así como la gente a nuestro alrededor. Por eso surgen los conflictos. Por eso Pablo nos llama a hacer todo lo que podamos para vivir en paz. Y aun cuando la otra persona no permita la paz, nosotros podemos estar en paz con nosotros mismos y siempre estar preparados para ofrecer paz a los demás. La paz es una opción que Cristo nos da debido a nuestra relación con Dios. Porque donde Dios está presente, su paz también está presente. La tercera clave para experimentar la paz de Dios es aprende a confiar en Dios. Aunque pueda sonar contradictorio, pero si hay algo que nos cuesta hacer como cristianos, es confiar en Dios. Y esto se debe porque nuestra tendencia natural es querer controlarlo todo. Y no está mal querer controlar y planificar la vida. De hecho, es bueno y es necesario hacerlo, en especial aquí en Alemania. En el mes de mayo del año pasado, me invitaron para ofrecer un taller en un congreso internacional de psicoterapia y consejería con el tema matrimonio intercultural. Este congreso se iba a realizar este año 2021 a fines de abril. Les respondí que sí, que mi agenda estaba libre aún. Bueno, en octubre me avisaron que debido al coronavirus, el congreso para este año se cancelaba y se trasladaba para mayo 2022. Me preguntaron si podía estar en la nueva fecha. Les respondí que como latino, a lo mucho planifico con un mes de anticipación y aún así a veces me olvido de lo que planifico. Pero les dije que voy a anotarlo en mi agenda. Una de las cosas que nos está enseñando esta pandemia es que no podemos controlarlo todo. O más bien que debemos aprender a ser más humildes y aprender a confiar en Dios. Dios tiene el control. ¿Sabes? Dios no nos diseñó para controlar todas las cosas. Esa es su tarea, no la nuestra. Y si tratas de controlar las cosas que Dios no te diseñó para controlar, vas a vivir sin paz. Debemos aprender a confiar en Dios,
porque Dios quiere que confiemos en Él. Él quiere que vivamos en paz, cualquiera sea nuestra situación, porque Él cuida de ti y de mí. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos invita a dejar nuestras cargas en sus manos. Y esto significa más que orar. O mejor dicho, orar significa más que decirle a Dios lo que nos sucede. Porque muchas veces le contamos a Dios nuestros problemas, le hablamos de nuestras cargas, pero no se las entregamos. Por eso, entrega toda tu ansiedad a Dios. Él nos invita a entregarle todas las cosas que nos quitan el sueño, aquellas que en especial están más allá de nuestro control y de nuestras capacidades. Esto significa confiar en Dios, porque así dejamos que Él sea Dios, dejamos que Él tenga control. Y cuando lo hacemos, entonces la paz de Dios comenzará a brotar por encima de nuestra comprensión. Hace 3 años mi suegra tuvo un derrame cerebral que era muy difícil para ella. Lo más difícil era que en las primeras semanas no podía hablar, no podía decir ni una palabra. Y muchas semanas estaba en terapias para aprender a hablar y a moverse, a caminar de nuevo. Y cuando ya había aprendido a hablar de nuevo, mi esposa le preguntó, ¿cómo te sentiste cuando no podías hablar? Y ella respondió que tenía una paz muy profunda dentro de sí misma, porque sabía que Dios tenía el control. Esta paz de Dios le ayudó en todo el proceso de sanación, y aunque su vida cambió, esta paz de Dios está en ella todavía. Un detalle final. Hay un detalle importante que no debemos pasar por alto en estas palabras de Pablo. Dale gracias a Dios. Quizás pienses que hay que agradecer a Dios recién cuando Él nos ha respondido una oración. Pero Pablo nos dice que así como le entregamos nuestra carga a Dios, a la vez agradezcámosle. ¿Por qué? Muchas veces estamos tan concentrados en una situación, en un problema, que no vemos nada más. Y siempre tenemos motivos para estar agradecidos a Dios, porque siempre, cada día, somos bendecidos por Dios. Pero a veces estamos tan afanados que no somos conscientes de ello. Como una mujer de encuentro que decía antes del coronavirus,
Nunca había apreciado tanto como ahora la iglesia. Nunca había apreciado poder visitar un culto, quedarse conversando después de la reunión hasta que nos apagaban la luz para que nos fuéramos. Éramos bendecidos y no lo sabíamos. Habitualmente agradecemos a Dios por cosas especiales, aparte de la oración antes de la comida, pero nos sentimos agradecidos con Dios cuando recibimos un nuevo trabajo o una buena calificación de mi examen en la universidad o cuando los exámenes médicos que me realicé dicen que no tengo ninguna enfermedad o cuando podemos hacer lindas vacaciones. Pero sabes, hay muchas bendiciones que recibimos de Dios cada día y por las cuales nunca le damos gracias. Porque Dios también nos bendice hoy en medio de esta pandemia. Abre los ojos y observa con cuidado a tu alrededor. ¿Qué razones tengo hoy para darle gracias a pesar del coronavirus? Yo le agradezco a Dios porque mis hijos pueden seguir aprendiendo desde casa, reciben tareas, tienen un plan de trabajo que los mantiene ocupados e incluso pueden ver a sus compañeros al menos por videoconferencia y noto que les hace bien. Agradezco a Dios porque a pesar que no pudimos ir a Chile a visitar a la familia para Navidad como lo habíamos planeado, ellos están bien y estamos en constante comunicación. Agradezco a Dios, aunque no podemos cantar aquí en los cultos, puedo orar durante la alabanza y alabarle en mi corazón. Al final, un último pensamiento. Cuando hayas perdido la paz, alaba a Dios. Alaba al Señor, alma mía, y no te olvides los bienhechos de Dios. Toma tu Biblia y lee un salmo de alabanza a Dios y hazla tu oración. Yo, cuando pierdo la paz, me hace muy bien escuchar alabanzas. No porque tengan un poder especial, sino porque las letras de las canciones me recuerdan lo grande que es Dios, lo misericordio que Él es. Me recuerda que Él tiene el control. Y cuando recuerdo esta realidad, la ansiedad, la preocupación, la inquietud se van y la paz llena mi corazón. Amén.